Buenos días, mirad dónde estoy. Aquí, justo detrás, en esos edificios de ahí, comienza el país más pequeño y posiblemente el más rico de todo el mundo. Es el país con la renta media más alta del mundo, el más pequeño con representación en la ONU y además el más densamente poblado de todo el planeta. Y esos son suficientes motivos para dedicarle una escapadita a ver qué encontramos. Y ya sé que oficialmente el país más pequeño del mundo es el Vaticano, todo el mundo lo sabemos, pero estuve ahí, hice un vídeo y es un país muy raro, principalmente que nadie puede nacer o tener la ciudadanía permanente de ese país, no tienen ciudadanos de ese país. Entonces Mónaco es el país real, de verdad, más pequeño del mundo y así lo voy a considerar yo. La superficie de Mónaco apenas supera los 2 kilómetros cuadrados, con 4 kilómetros de largo y una anchura entre 200 y 600 metros. Para hacernos una idea de su tamaño, es 10, 30 u 80 veces menor que micropaíses como Nauru, San Marino o Liechtenstein respectivamente. También cabría 3 veces en el Peñón de Gibraltar o incluso casi 2 veces en el Central Park de Nueva York. Únicamente es 4 veces mayor que el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, aunque este último no tiene ciudadanos permanentes ni está representado en las Naciones Unidas. Atentos que en cualquier momento vamos a entrar a Mónaco, vamos a dejar Francia para entrar en el país más pequeño del mundo. ¿Ves? Es que hay 2 campos de fútbol y entre ellos pasa la frontera. Y ojito porque mira ahí arriba, bandera de Francia y de Mónaco, capaz que este edificio sea la frontera. Se supone que esta rotonda de aquí enfrente es la entrada. A ver si hay alguna señal de que estemos entrando en Mónaco. Ahí tenemos un bus del Mónaco City Tour. Ah, mira, Didier Deschamps se llama el campo este. El antiguo seleccionador de Francia. No, presente seleccionador de Francia. Y el otro estadio al lado es este de aquí, que no es ni más ni menos el campo donde juega el Mónaco y la selección de Mónaco también. Estadio Luis II. Oficialmente estamos en Mónaco y ni me he enterado. Si no miro el mapa o no sé a lo que vengo, ni me doy cuenta. Ahí está Francia y esto es Mónaco. La forma más simple de llegar a Mónaco es por tren desde Niza, la ciudad más cercana, o Ventimiglia, en la frontera italiana. Por carretera se llega en coche o autobús, también en barco y por último hay un helipuerto con aerolíneas como Monacair o Eli Air Mónaco que operan numerosos vuelos diarios desde el aeropuerto de Niza al helipuerto de Mónaco. Este trayecto dura entre 7 y 9 minutos. Y como buen micropaís hay que comprobar cuán pequeño es realmente y qué mejor forma de hacer eso que cruzárselo de punta a punta andando. Así que ¡boom! Empezamos a caminar y a ver cuánto tardamos en cruzar el país más pequeño del mundo de punta a punta. Acreditaciones de la AS Mónaco. Es que seguimos aquí, debajo del estadio. Y aquí lo podéis ver desde el lateral, Estadio Luis II, pero mirad esto, es que parece un bloque de viviendas o de oficinas más que un estadio. Si no lo sabes ni te enteras de que hay un campo de fútbol aquí. Y atención muchachos, las matrículas de Mónaco, tío. Nada que ver con las francesas o con las europeas, Tiene un poco como los colores de Estados Unidos. Pero se ven matrículas de todos lados, tenemos de Reino Unido un BMW, un francés obviamente, Ferrari, servicios, como un taller. ¿Cómo no? Bueno, también hay un Decathlon, no es tan lujoso, tan pijo eso. Primero de todo, eso sí, tengo que hacer pequeña paradita para desayunar algo rápido porque no he comido nada. Es como un kiosco que hay aquí en la placita esta, está bastante apañado. Y un café con leche y un croissant, 4,40 euros. No está tan mal, no es tan caro. Y nuestro plan actual, primero de todo vamos a cruzar el país entero andando, a ver cuán pequeño es y cuánto tardamos, y después de eso ya vamos a ir a ver el casino, cosas de Fórmula 1, el Palacio Real, el puerto y los yates, todas estas cosas por las que es conocido Mónaco. Ahí es donde he desayunado. Y aquí tenemos ya el primer puerto, los primeros yatecitos de Mónaco. Nada comparado con lo que supongo que vamos a ver más tarde. Pero bueno, ahora sí, continúa nuestra marcha, nuestro paseo para cruzar Mónaco de punta a punta. Ya me he dado cuenta llegando, pero hay muchos
túneles y carreteras y rotondas subterráneas debajo de la montaña, porque es un sitio mega pequeño, pero creo que una densidad de población bastante alta. A pesar de su tamaño, tiene alrededor de 39.000 habitantes y por tanto una densidad de población de 19.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es la densidad más alta de cualquier país del mundo, superando por mucho a Singapur o territorios como Hong Kong o Gibraltar, únicamente superado por la región autónoma de Macao, donde viven 22.000 personas en cada kilómetro cuadrado. ¿Veis? Una entrada, un ascensor, mitad de la roca bajo la montaña. Es que es muy pequeño y creo que muy empinado este país. Creo que aquí el espacio está aprovechado al máximo. Muchas tiendas de ropa, relojes, obviamente, como no. Luego miraremos bien, pero todo esto tiene que valer un concesionario de yates, tú. 1 millón de euros, 1 millón de libras, 5 millones de libras. Ah, bueno, y cómo no, ya estábamos tardando en ver algo de la Fórmula 1. ¿Qué es esto? Una tienda de souvenirs, de merchandising de Fórmula 1, parece, ¿no? Bueno, luego nos pararemos, que si vamos así no vamos a terminar nunca. Mira los túneles, tío, otro más. Tiene pinta que todas las comunicaciones importantes de la ciudad por carretera son bajo tierra, ¿eh? Una inmobiliaria, la primera que he visto, tiene nada más que 6 anuncios aquí en la ventana, pero un apartamento de 4 habitaciones con vistas al mar, ni siquiera pone el precio. 2 habitaciones en Monte Carlo, 4.600.000 euros. ¿Quieres 4 habitaciones? 17 millones de euros. Mira, es que mira esta barbaridad. Este pone los metros cuadrados, 70 metros cuadrados habitables, casi 3 millones de euros. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué barbaridad es esta? Esto tiene que tener el precio por metro cuadrado uno de los más altos del mundo, ¿eh? Club Automovilístico de Mónaco, y mira lo que hay aquí. Un motor de un Renault de Fórmula 1 del 2013. Este es el motor, tío. Motor de un coche de Fórmula 1. No sé si es un original o una maqueta, pero wow. Hostia, y mira esto. Mira este Ferrari clásico. Esto que es BMW, Porsche. Mira el Porsche. Y siguen construyendo, tío, mira. No sé dónde sacan el espacio, pero están construyendo ahí una pedazo de torre. Hostia, y esto flipas, mira lo que acabo de caer. Mira esta curva, las gradas que hay por aquí. Es que el fin de semana pasado fue la Fórmula 1 aquí, el Gran Premio de Mónaco. Entonces, por aquí tenía que pasar el circuito y todavía no han terminado de desmontar. Bueno, es que demasiados estímulos aquí en muy poco sitio. Vamos a terminar de cruzar el país, que me queda la mayoría, y luego ya vemos todo esto bien. ¿Qué cojones es esto? Qué paranoia de paso subterráneo. Hostia, ¿dónde acabo de salir? Mira, chaval. Claro que sí, por aquí al lado del puerto. Este es el puerto importante. La de barcos que hay aquí. Pero sí, efectivamente, por aquí hace una semana estaban circulando a toda velocidad los coches de Fórmula 1. Estas vallas, no sé si están aquí permanentemente o solo las ponen para el Gran Premio y todavía no las han quitado. Todos estos andamios también tenían que estar montados para ver la carrera. ¿Cómo tenía que verse, eh? Es que los veías de muy cerca. Imagínatelos pasando por aquí, tío. Cómo tenía que rugir todo. Y ya imagínate si tienes cualquier piso de estos y te puedes asomar al balcón a verlos pasar. ¡Oh! Y estas vistas del puerto, ¿qué? Es que mira estos yates. Mira qué barbaridades. Es obsceno, ¿eh? Algunos de los bichos que hay aquí. Mira, es que hay uno hasta con helicóptero, tío. Luego hay un crucero, ahí también. Desde aquí arriba se ve, eso tenía que ser la parrilla de salida, los boxes y todo eso, las gradas VIP, justo al lado del puerto, ¿eh? En verdad sí que tiene que estar guapo, ¿eh? Estar aquí el fin del Gran Premio. En verdad se supone que hace solo 23 grados, que comparado con los 30 y pico que está haciendo ya en Madrid es fresquito. Pero tío,
Me estoy cociendo, estoy sudando de una manera aquí al sol. Es que mirad todo esto, es que huele a dinero, ¿eh? Qué barbaridad. Drugstore. Bueno, esto es el estanco Monte Carlo. Monte Carlo, es que esto creo que dentro de Mónaco, Monte Carlo es como la zona más pija dentro de todo lo pijo que es Mónaco, ¿sabes? A saber cuánto me voy a dejar aquí en comer, ¿eh? Es un Bentley. El Porsche es el Ferrari este. Un Corniche, este coche no lo conozco. Mira este Rolls Royce. De Ucrania. Ucranianos con pasta. El Mercedes. Después este Lamborghini. El Porsche. ¿Qué pasa? Es el casino por aquí. ¿Qué sitio es este? Hotel de París. Esto tiene que ser uno de los hoteles más lujosos de aquí. Otras gradas, o sea que por aquí también tenía que pasar el circuito. Te lo juro que me siento incómodo, ¿eh? Es que voy con la mochila todo cargado por aquí, entre todo el pijerío este. Coño, claro, es que mira lo que hay aquí. Aquí está el famoso casino de Monte Carlo. Uno de los casinos más famosos del mundo, si no el más famoso. ¿Y estas terrazas qué? ¿Cuánto valdrá un café aquí? Para empezar, consigue un sitio ahí en la terraza. Mónaco también ha atraído atención y ha sido criticado frecuentemente por ser un presunto centro mundial de blanqueo de dinero. Hace muchos años ya que es un destino financiero de grandes capitales, y a pesar de que ha ido adoptando fuertes medidas de prevención, empujados por Francia sobre todo, sigue siendo considerado vulnerable, especialmente en sectores no financieros como el inmobiliario, la joyería o los casinos. De vez en cuando siguen saltando casos y numerosas organizaciones anti-lavado siguen mirando con lupa el Principado. Pero si tienen hasta sitio para un pequeño parque aquí en Mónaco. Esto sí que es un milagro. Estos son los jardines del Retiro de Mónaco. Pero es pequeño, ¿eh? Obviamente no sobra el espacio. Empieza ahí abajo, termina aquí arriba. Y de ancho serán 200 metros. Bueno, breve paradita porque está empezando a hacer calor ya, ¿eh? Y ya que estoy aquí, aprovecho para hablaros de N26, una de las tarjetas que siempre utilizo cuando viajo. Probablemente ya me hayáis escuchado hablar de él, pero para los que no lo sepáis, N26 es un banco 100% digital, muy cómodo y una herramienta imprescindible para la gente que viaja mucho. Abrirse una cuenta es completamente gratis, sin comisiones ni condiciones y muy rápido. Solo tienes que estar en Europa a la hora de abrir y configurar la cuenta. Y es por eso que muchos expats usan N26 como su banco principal, porque te puedes abrir la cuenta simplemente con el pasaporte, DNI o incluso el permiso de residencia. Desde la app de N26 puedes gestionar tu dinero, ahorrar e invertir de forma muy sencilla, crear cuentas conjuntas para gastos conjuntos, hacer bizums y gestionar activos de inversión. Aparte de la comodidad de gestión, lo que más me renta a mí para viajar es que puedo pagar en cualquier divisa sin comisiones, cualquier día, a cualquier hora, cualquier importe, cosa que otros bancos te cobran. Recuerdo que abrirse una cuenta es totalmente gratis, aparte si ponéis este código Ramilla26 en el proceso de registro, te llevas 20 euros de bienvenida de regalo al hacer una compra de 20 euros o superior. Aviso, descargar esta aplicación puede hacer que abandones tu banco tradicional. Probadlo, lo recomiendo de verdad. Muchas gracias N26 y ahora continuamos la ruta. Pero bueno, ¿quién viene por aquí? El bus del Mónaco, iban los jugadores adentro también. Todo el rato te vas encontrando, desde que he entrado al país, te vas encontrando carteles de estos de Emprendedores del Año, finalistas a Emprendedor del Año por EY, que es una de las Big Four, una de las consultoras más importantes del mundo. Este es Daniel Serviche, del grupo Bingo mexicano. En Mónaco todo el tema de bancos, consultorías, manejo de capital, inversiones, todo eso es, junto con el turismo, es la base de este país, la baja fiscalidad. Mira, justo ahí tienes el SG Mónaco, un banco de Mónaco. No sé si es el banco de Mónaco o uno de los bancos de Mónaco. Mira el BMW este descapotable verde, chaval. Es que 35% de la población de Mónaco es millonaria. Más luego toda la gente que viene de visita con pasta para aburrir.
Mónaco encabeza casi todas las listas como el país con la renta per cápita más alta del mundo. La renta media de una persona está alrededor de 240.000 euros anuales, por delante de países como Liechtenstein o Luxemburgo. El país tiene una economía con mucho peso del turismo, buena parte del cual es de lujo. Tiene un sector financiero muy importante también, con gran cantidad de bancos y fondos de inversión dedicados a la gestión de grandes patrimonios, y también servicios inmobiliarios muy premium. Tiene unas políticas fiscales muy atractivas, ya que no aplica impuestos sobre la renta de sus residentes, lo que atrae a mucha gente con mucho dinero. De hecho, se estima que 1/3 de todos los residentes de Mónaco tienen más de 1 millón de euros, convirtiéndolo en el lugar con mayor densidad de millonarios de todo el mundo. Me alegro de haber pasado Monte Carlo, no sé qué parte será esto, pero ya se nota como mucho más tranquilo. Y dentro del alto nivel, poco más normal aquí todo. Hostia, otra inmobiliaria, esta tiene bastantes más anuncios, vamos a ver. 173 metros cuadrados, 3-4 habitaciones con balconazo. A ver, es un pisazo, pero casi 7 millones de euros. ¿Te lo puedes creer, tío? Un estudio con parking, 40 metros cuadrados, 2,5 millones de euros. Aunque aquí también hay precios de alquiler. Alquiler, un estudio, 42 metros cuadrados, 3.800 más 360 de gastos, no sé qué será, 4.000 euros al mes. Alquilar aquí un estudio de 40 metros cuadrados. Algo un poquito más grande, 70 metros cuadrados, 6.500 euros al mes. Es un despropósito esto, no tiene sentido, es obsceno. Esto es un milagro, yo que no entiendo cómo hay tantos parkings. O sea, la planificación que tiene que tener esta ciudad, eso sí es para quitarse el sombrero, porque están en un acantilado, por así decirlo, el país diminuto, y está lleno de todas estas viviendas, gente rica con no sé cuántos coches, más todos los visitantes, y que todo eso consigan moverlo por aquí. Mira, esto está guapo, aquí se ve una cosa que parece mínimamente tradicional, una casa normalita, y es el Hotel Villa de... no sé qué es. Vale, un momento, tenemos que subir porque es que mira lo que acabo de caer. Estas escaleras que veis aquí, estas escaleras llevan a la frontera con Francia. Literalmente ahí en lo alto se acaba el país. Y el hotel ese, que grabo desde abajo, está en Francia. Y damas y caballeros, estamos todavía en Mónaco. En cuanto cruce la calle, estamos en Francia. Tum, 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 tum. Hotel Villabueri, ese es el que veía desde abajo. Estamos en Francia. Esto es Francia, esto es Mónaco. Aquí lo podéis ver. Literalmente la frontera pasa por mitad de la calle. Ahí esta calle se llama el Boulevard de Francia. Volvemos de nuevo a Mónaco. Ninguna señalización, no ponen nada ni de Francia ni de Mónaco en ningún lado. Y aquí también se puede ver. Desde aquí termina Mónaco por lo alto. Y allá abajo veis el mar. Esa es la anchura del país. Obviamente varía un poco según en qué sitio, pero en este punto, que serán 300 metros de anchura de aquí al mar. Esto es un país diminuto y lo demás son tonterías, Hostia, chaval. Concesionario Ford, pero mira qué coches. Tío. Un Bugatti. Otro Bugatti, a ver. No se ve con la sombra. ¡Pua! Otro Bugatti, o sea que hay 3 Bugattis. Después tenemos... otro Bugatti. Es todo Bugatti aquí. No, ya vienen los coches normales. Ford, Raptor. Y debajo de la carretera, pues una especie de zona recreativa. Tienes un futbito, unas mesas de ping pong. ¿Y esto qué me decís de esto? Vamos a ver, esto tiene que ser un hotelazo, vamos a buscarlo. Estamos delante del Monte Carlo Bay Hotel y Resort. A ver, que nos diga Google. 600 euros. Para agosto, para final de agosto. Que es que está completamente lleno hasta entonces. Lo más barato, 600 pavos. Pero atentos que con la tontería estamos a punto de llegar al final del país, ¡Hostia! Que vamos a salir antes de lo que yo pensaba. Que estoy encima de la frontera. Míralo. Ahí tienes el poste ese de cemento que pone Principatu de Mónaco. Tiene que estar en latín eso. Y es heavy porque se termina Mónaco
y se acaban todos estos pedazos de bloques y empiezan a haber casas buenas, pero un poco más normalitas. Estamos en Francia y esto es lo que ves al entrar. Principauté de Mónaco Monte Carlo. Acabamos de cruzar todo el país. 1 hora y cuarto, 5 kilómetros. Es lo que hemos tardado. Nos hemos ido parando en varios sitios, hemos hecho algún desvío. Entonces son un poco menos de 5 kilómetros de largo. En una hora te cruzas el país. Pues nada, volvemos a entrar en Mónaco y primera misión del día completada con éxito. Hemos cruzado el país de punta a punta y ya veis lo que hemos tardado. Y ya veis, o sea, entras y sales por donde te dé la gana, como Pedro por tu casa. Y de esta punta es la primera vez que veo una señal de que entras en un país distinto. Los otros sitios, habéis visto, no había nada. Y entonces este hotel es básicamente una esquina también del país. Porque no sé si a lo mejor un trocito de esta playa es Mónaco todavía, pero allí la esquina ya es Francia. Tengo que ver cómo bajar, porque toda esta última parte de Mónaco son las playas del país, además que tienen muy buena pinta. La mitad de la línea costera del país es playa y la otra mitad son puertos deportivos. Mira esta esquina, aquí se aprecia muy bien lo que es la urbanización, el nivel de urbanización de este país. La playa está como por aquí, ¿eh? ¡Pah! Todo bloques, para arriba, ¡pah! Cada centímetro aprovechado a tope y cuando ya no queda más, entonces ¡pum! Para arriba. Y que no queda más, pues por debajo del suelo también. Mira el coche que viene por ahí. Rolls Royce clásico, tío. Y bueno, me ha costado encontrarlo, pero aquí está. El Boulevard de Mónaco. La playa de Lavarete o algo así se llama. Perdón, playa de Larboto. La podéis ver. Empieza por ahí y va hasta allí. Detrás está el hotel ese que hemos visto, el de la esquina, y detrás de eso ya está Francia. Y ni siquiera hay tanta gente, ¿eh? Está muy chill. Hay gente, pero hay bastante espacio en la arena, las sombrillas y todo, los restaurantes, bueno, es tempranito también, pero no están muy llenos. Es primer fin de semana de junio. Claro, esto en verano tiene que ser una locura. Pero oye, nice, ¿eh? Muy tranquila, limpia el agua, se ve. Joder, dan ganas de bañarse, tío, qué pinta tiene ese agua. Pero mi misión actual, antes de seguir explorando, tengo que ir a mi hotelito a dejar esta mochila, tío. No puedo seguir cargándola por todo el país. Y para volver al centro vamos a aprovechar para probar el transporte público, los autobuses de Mónaco. Tengo que coger, no me toques la polla, la línea 5. 16 minutos pone que le quedaban. Bonjour, je vais à Belgique. Oui, je viens. C'est combien? 2 € en espèces ou 1,50 € en carte pour crédit card. Je pague. Ah, crédit card, je peux payer ici. Pues ya lo veis, este es el transporte público de Mónaco. La línea 5 al menos es un autobús pequeñito. Se puede pagar con tarjeta directamente en los datáfonos de ahí y vale 1,50 € por viaje. Es casi el mismo precio que en Madrid, no es más caro. Y bueno, 10 minutos en autobús después, he cruzado medio país. Lo pillamos aquí en Grimaldi Forum en la playa. Me he bajado aquí en Belgique. Allí a un par de cientos de metros estaríamos ya de nuevo en Francia, por donde hemos entrado. Y el hotel que tengo ni siquiera está en Mónaco, está justo al otro lado de la frontera, pero ya de vuelta en Francia, porque es lo más barato que he conseguido encontrar. Y ya os cuento más cuando lleguemos. Cruzamos este paso de cebra y estamos en Francia de nuevo. Y como quien no quisiera la cosa, estamos en suelo francés. Ahí se ha quedado Mónaco. Ah, es este. Bueno, la putada es que hasta las 2:30 no está la habitación lista, no puedo hacer el check-in, pero al menos sí que he podido dejar la mochila y ahora voy un poquito más ligero. Lo que vamos a hacer para hacer tiempo es ir a comer, ver cuánto nos hablan aquí. Hay que aprovechar el día, hay que hacer de todo, corriendo a todos lados, no hay tiempo que perder. Mira qué guapo, cruzar a tu bloque, a tu apartamento por un puente sobre la carretera peatonal. Matrícula de Suiza, matrícula de Zúrich. He visto ya varias de esas, ¿eh? Es que no estamos tan lejos, ¿eh? De Suiza. A Zúrich pones 7 horas en coche.
y otras partes de Suiza, Ginebra serán 4 o 5. Epale, hemos encontrado la calle peatonal de Mónaco. Mira esto, está guapo, ¿eh? Wine and Sushi Bar, cafeterías por ahí, pero es que ahora con el solano no hay nadie, normal. Bueno, y es la hora de comer, son la 1 alrededor. Y mira, esto tiene pinta de pizza y pasta, ¿eh? Capaz que voy a comer aquí mismo. Ni tan mal, 14 euros la pizza más barata. Pues bueno, mira, ni tan mal. Tranquilo, tampoco parece una pijada. Mira, los entrantes sí que son caros que flipas, todo alrededor de 20 euros. Las ensaladas también, no tiene sentido. Pero después los platos de pasta pues están entre 15 y 21, el más caro. Y las pizzas, pues 14 una margarita, una marinara, hasta 20 la más cara, que es esta de aquí, de mozzarella de búfala. Los refrescos 3,5. Voilà, esta es mi pizza, esto es lo que me voy a zampar hoy. Es grandecita, pero también vale sus 18 euros, ¿eh? Pero aquí, en el centro de Mónaco. Y bueno, al final por todo, 26,50, una pizza, una tónica, un agua natural y un café. La verdad que para estar en Mónaco podría haber sido mucho peor. Hay mucha presencia italiana en Mónaco, ¿eh? No lo digo ahora por la pizzería, que hay en todos lados, sino porque he escuchado a mucha gente hablar italiano en muchos sitios. Y es que estamos muy cerca de Italia realmente. Ventimiglia a la frontera, no sé si está a 20 minutos en tren, una cosa así. ¿Veis? Empieza a haber un poquito más de gente paseando por aquí, por los paseos, ¿eh? Y lo que tenemos aquí en lo alto de la roca, que no había caído esta mañana, es ni más ni menos que el Palacio del Príncipe. El Príncipe de Mónaco tiene su residencia aquí arriba y se puede visitar. ¿Veis? Palais Princier, para allí. Esto también promete unas vistas muy, muy, muy épicas del puerto y todo Mónaco en realidad. Entrada al recinto, aunque creo que hay que seguir subiendo bastante más. Buah, buah, buah. ¡Epa! Esperad un ratito que ahora os lo enseño bien. Buah, chaval. Pero este es un pueblo entero lo que hay aquí arriba. Está el autobús turístico ahí. Ah, el palacio tiene que ser esto de aquí. Era la Guardia Real. El Palacio del Príncipe de Mónaco. Madre mía, qué pereza tener que desfilar así, sin parar con el calor que hace. Bueno, a ver si encuentro billetes, que se supone que se puede entrar al palacio. Bonjour. Je vais acheter le ticket pour entrer al palais. Ah, et aussi la colección de voitures. Ouais. Al final no ha sido tan difícil, 17 euros por la entrada al palacio. Y a una cosa muy top que quiero ir luego, y es la colección de coches del príncipe. Tiene que estar por ahí abajo, cerca del puerto, y tiene que ser una pasada. A la residencia de su familia. No veas tú, vaya palacete. El actual príncipe de Mónaco es el señor Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, oficialmente Alberto II de Mónaco. Nacido en 1958, tiene 67 años y sucedió a su padre Rainier III en 2005. Ejerce de jefe de Estado en una monarquía constitucional en la que conserva amplios poderes ejecutivos y legislativos, más que en la mayoría de monarquías europeas actuales. Preside el gobierno, nombra y destituye ministros, puede proponer leyes y también vetarlas. Hostia, tú. Salón del trono. Flipas, chaval. El trono del príncipe de Mónaco. Qué guapo, chaval. Esto sí que está guapo, guapo, guapo. Hay por todos lados escudos de familias muy, muy, muy antiguas, tío, 1688. Es que este palacio tiene 800 años. El príncipe actual forma parte de la histórica familia Grimaldi,
que ha controlado Mónaco desde finales del siglo XIII. Desde entonces ha formado parte de Francia, España o el desaparecido reino de Cerdeña como protectorado o región autónoma. Hasta 1847, Mónaco ocupaba 24 kilómetros cuadrados, incluyendo Roquebruna y Mentón, señoríos que había obtenido de España en 1605. Pero durante el movimiento revolucionario de 1848, estas regiones proclamaron su independencia y unos años más tarde votaron su anexión a Francia, ratificada en 1861. A día de hoy, la relación entre ambos países es muy estrecha, existe libre circulación entre ellos y Francia se encarga de la defensa y seguridad del Principado a cambio de acuerdos diplomáticos, fiscales y estratégicos favorables. Mónaco también usa el euro desde 2002 a pesar de no ser parte de la Unión Europea. Si tuviera algo de idea de arte y de pintura estaría flipando aquí, ¿eh? Estos cuadros tienen pinta de ser tochos. Son todos retratos de miembros de las familias reales de aquel entonces, de 1700. Galería de los Príncipes. Esto es una colección de bustos de distintos príncipes y princesas o miembros de las familias principescas de Mónaco. Tienen hasta su propia capilla en el palacio. Mira esto, qué barbaridad. Esta galería sí que es una pasada, ¿eh? Aquí a la sombra además hace una temperatura espectacular, mira qué suelo, tío. Y ese debe ser el escudo, la bandera de la realeza de Mónaco. Y bueno, estoy de nuevo en la plaza. Visita breve, en realidad solo quería echar un vistazo dentro, ver el trono, eso sí está guapo. Y ahora sí que preparaos para flipar. Toma ya, chaval. Mira esto. Mónaco, chavales. Aquí está. Desde aquí se ve el 95% del país. Termina ahí detrás del hotel ese que hemos estado antes. Después no todo lo que veis es Mónaco. Es que ya habéis visto, cuando subes un poco, llega un momento que cruzas una calle y vuelves a estar en Francia. Estas montañas del fondo, todo es Francia. Mónaco son como hasta la mitad, imaginar, hasta la mitad o 2/3. Y aquí detrás de la roca había otro puertecito, un par de calles, el estadio del Mónaco y llegas a Francia. Es verdaderamente diminuto este país. Y es que aquí se ve perfectamente lo que hemos dicho antes, ni un metro cuadrado sin urbanizar. Mira todo esto. ¿Te das cuenta de cuándo se termina Mónaco? Cuando de repente en el monte pues vuelve a tener una pinta un poco más normal, hay un poco de árboles, un poco de casas por ahí al fondo. Entras a Mónaco y es bloques, 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 bloques por todos lados. Y por aquí todo esto es el corazón del país, el puerto deportivo principal, ahí veis, llegan hasta los cruceros, todos los yates, digamos que el centro del pueblo, lo de la Fórmula 1, por aquí, el palacio obviamente, y toda esta colina es casco antiguo también, se nota perfectamente lo que es el centro o el casco más histórico por el estilo de las casas a primera vista, ¿eh? Esta parte de aquí, después al fondo, boom, todo bloques nuevos, y a lo de aquí abajo hay que añadir este barrio de aquí, de lo alto de la colina, enfrente del Palacio del Príncipe. Veis que son estas construcciones como más clásicas, más pequeñitas. Está por todas partes el escudo, real. Hasta las luces del alumbrado tienen la forma del escudo. Mira estos callejones, Esto sí que tiene historia. Catedral de Mónaco, me parece. Efectivamente, ¿habéis visto? Catedral de San Nicolás. Esta es la fachada. Así se ve la entrada. Por aquí abajo tenemos el acantilado. Llegamos al mar, el puertecito pequeño de ahí. Hostia, este mirador flipas. Vale, a la sombra no hay sitio, pero aquí este mirador nos hace el apaño. Este es el primer puerto que vimos, pequeñito. Yo desayuné en una placita que hay ahí atrás. Y la entrada, ahí está el campo del Mónaco. Y justo detrás de los aros que tiene al final, se acaba y vuelve Francia. Entonces Mónaco es básicamente todo lo que hemos visto en ese lado, más este cachito de aquí, hasta detrás de esos bloques grandes que hay ahí al final, esos dos. Detrás de eso y detrás del estadio, la línea que hacen, ahí se acaba Mónaco. Correos de Mónaco, mira qué edificio más guapo. La verdad que, hay que decirlo, la arquitectura del casco antiguo de Mónaco. Mira, mira, mira qué calles. Esto es Correos, pero no sé por qué está como cerrado.
lo que me he encontrado bajando, el Ministerio de Estado. Esto será como el Ministerio de Asuntos Interiores, algo así. Y el Consejo Nacional. Esto es como lo que vendría siendo el Parlamento, ¿no? De Mónaco. Hostias, ¿y este edificio qué es? Ah, claro, chavales, tiene que ser esto de aquí. El Museo Oceanográfico de Mónaco. Otra de las principales atracciones turísticas del país y al cual quiero venir, pero no en este momento. Más tarde o mañana por la mañana temprano, antes de irme. Hasta ahora la roca y sobre todo la parte de allí atrás sobre el acantilado, mi parte favorita del país, junto con la playa a lo mejor, los sitios así con más espacio y sobre todo aquí más sombra, más árboles, más jardines. Bueno, son las 3:15 de la tarde, el paseo este ya está, le da toda la sombra, pero sigue sin haber gente en las terrazas. Y por aquí se entra a la estación de tren de Mónaco. Ahí lo pone. Acceso estación de Mónaco Montecarlo. Mirad, desde aquí se puede ir normalmente a Niza y a muchos otros sitios. Ahora mismo solo hay trenes a Ventimiglia, eso es el primer pueblo de Italia. Hoy yo quería venir en tren desde Niza. No iban los cercanías, pero desde aquí se puede ir. En verdad es lo suyo, ¿no? Echar un vistacito. Hostia, pero... joder, es épico este túnel. Aquí estamos. Está todo cerrado y será por ser finde. Una cafetería, tiene pinta de cerrado, esto será un kiosco. Creo que solo hay 2 vías. 3. 3 y 2 andenes. ¡Wow, chaval! Me recuerda un poco a las de Moscú, no sé por qué. De metro. Obviamente también subterráneo, porque arriba no queda espacio para absolutamente nada. Pero sí, desde aquí puedes ir normalmente pues a Italia y a Francia, a Niza, pero creo que hoy apenas hay trenes, solo a Italia. Mónaco está también llena de estas escaleritas que tienes que estar muy atento para no perdértelas. Para subir, es que hay mucho desnivel con la tontería en Mónaco. Es un buen ejercicio, caminar por Mónaco. Mirad cómo estoy, no sé si se nota. Estoy sudando de una manera. Esto sí se nota, ¿no? Dios mío, menos mal que no hacía mucho calor, en Mónaco. Tiene que ser la humedad, yo creo. Y a ver, ¿qué es lo que tenemos? 21. Bueno. Apañado. Pues bueno, esto es lo que te consiguen casi 60 euros en Mónaco. Y ni siquiera en Mónaco, Estamos, ya sabéis, estamos, bueno, al lado de Mónaco. Pero esto es Francia ya. No sé cómo se llama este municipio en realidad. Bueno, tengo una cama doble, una pequeña mesita, una especie de armario estante y un bañito. Pero es que el resto, había un hotel que había visto ayer, 137 en el centro del pueblo, se llama Hotel de France, en el centro, de 2 estrellas, y cuando lo iba a reservar ya no estaba. Tardé 15 minutos y ¡pum! Voló. El resto todo de 300 para arriba, 300, 400, ya lo que quisieras, 1000, 2000 euros la noche. Una barbaridad. Y te metes en Airbnb también, de 200 no baja, tío. Mira lo que hay a la entrada de mi hotel. 1 y 2 motos de Suiza también, de St. Gallen. Ese es el cantón que hay al lado de Liechtenstein. Vale, estamos en el sitio, el lugar donde sucede la magia, los fines de Gran Premio. Y acabo de llegar a lo que os había dicho antes, la colección de coches del Príncipe de Mónaco. J'ai acheté cette étiquette à le Palace du Prince. Ouais. C'est pour entrer ici aussi. C'est ça. Merci. Oh, wow. Y aquí estamos dentro. Vale, aquí los frikis de coches sí que fliparán. Yo tampoco sé tanto de Fórmula 1, pero aquí tiene su colección de cascos de Nico Rosberg, de Leclerc también, Daniele Ricciardo. Tú, esto es un coche Fórmula 1 original, este es su tamaño. Es que se me hace hasta... me los imaginaba más grandes, Pero míralo, Dios mío. Sí. Uno de Renault y uno de Mercedes-Benz. Motocicleta de 1903. Y lo que se parece es a una bici eléctrica de la actualidad.
Mira este coche, tío. Propulsado por una hélice. De 1921. Tiene ya más de 100 años. Tiene su colección de carruajes. Yo es que, de nuevo, tan friki no soy, en realidad. Tampoco sé mucho de coches. Pero el que le molen. Mira esta colección. Hay absolutamente de todo. Un Ford, tío, mira este Ford. O sea, aquí hay de los primeros modelos de coches de la historia hasta los últimos y más modernos y más caros. Mira este Rolls Royce. Tío, cómo han cambiado, ¿eh? De 1927. ¿Y este Ferrari qué? ¿Qué te parece este Ferrari? Un par de Mercedes hay por aquí también. Hostias, aquí está el Fiat 600. Los asientos de mimbre, tío. Un Lotus. Después esto es un Porsche, ¿no? Porsche, Alpine, Citroën, Hash Healy. Esa marca ni sé cuál es. Hay otro Mercedes. Esto concluye la planta 1 que va desde ahí hasta allí, por donde hemos empezado. Y hay otra planta entera más arriba. Réplica de la Hilera victoriosa en el único Gran Premio de Motos de Mónaco. Después, aquí empiezan los coches, mira. Lotus del 2013. ¿Y esto qué es? Un Lamborghini. El motor al menos es Lamborghini. Esto es del rally, ¿eh? Un Peugeot de rally. 4x4 de Mitsubishi. ¡Guau, chaval! Mira este. Mira este Ferrari, esto sí que está guapo. Toda esta es la sección de rally y esto es Fórmula 1. Mira, tío, un Alfa Romeo. Alfa Romeo ya no compite, ¿no? ¿O estoy yo loco? Tío, y justo este modelo en concreto lo ha pilotado Max Verstappen, tío, y Pierre Gasly. Yo es que no sé ni cómo agarran estos coches, porque mira los neumáticos, que no tienen dibujos, son lisos. Y luego van a 300 por hora. Fórmula 1 de Ferrari de 1989, tío. En las últimas 3 décadas ya no han cambiado tanto, a mi parecer. Mira, en cambio el de los 70. Esto sí se nota bastante más antiguo. Este está guapo porque se puede ver todo el motor aquí detrás del asiento del piloto. Mira lo que había pasado por alto, tío. Este Ferrari, que hay aquí al principio, es del 2004 y lo pilotó the one and only Michael Schumacher, y con este mismo coche ganó en Australia, Malasia, Bahrein, San Martín, España, Europa, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Hungría y Japón. En todos esos gran premios ganó Schumacher con este coche. 900 caballos y 320 kilómetros por hora de velocidad máxima. ¡Qué heavy, tío! Y los últimos 4 coches: Ferrari, Lamborghini también creo, y Ferrari. Y voilà, aquí se acaba la segunda planta de la colección de coches, más deportiva. Tío, ahora sí. Estos sí que son los boxes, los garajes de los equipos. No sé si esto está aquí todo el año. Yo diría que no. Y en ese caso se nota un montón que fue hace justo una semana el Gran Premio. No han terminado de desmontar aquí, ni mucho menos. Imagínate ver la carrera desde alguno de estos balcones, chaval. ¿Veis? Es que todo esto son las gradas principales. Aquí ya han casi terminado de desmontarlas, ¿veis? Todo eso creo que eran asientos, como estos de aquí. Y todas estas terrazas de los bares, restaurantes, naturalmente hace una semana no estaban aquí. Estoy casi seguro que aquí es la parrilla de salida y la meta y los boxes y todo de los equipos. Si no, es una de las rectas más importantes del Gran Premio. Pero es que mira esto, o sea, ¿cómo no va a ser? Te digo una cosa, si eres friki de la Fórmula 1, yo creo que tiene que ser peligroso poder conducir por aquí, ¿eh? Porque uno se tiene que sentir de repente en la carrera y se le va un poco el pie, y cuidado, ¿eh? Excusez-moi, monsieur. Ici, c'est les box du Grand Prix? Ouais. Mais ça, ce n'est pas ici toute l'année.
Ah ouais. Combien de semaines pour démonter? 3 semaines, wow. 2 mois pour monter. Wow. D'accord, merci. Ahí tenemos la confirmación. 3 semanas tardan en desmontar. Poca broma, ¿eh? Y 2 meses en montarlo todo. Con la tontería, si sumas, son casi 3 meses entre montar y desmontar y el gran premio de los coches que aparecen por aquí. Una cuarta parte del año está todo esto así, patas arriba. Es que mira, tío, detrás de las gradas, pero justo detrás de las gradas, estás ya en el puerto. Y hay agua y barquitos. Aquí también están en las mismas, siguen desmontando andamios y gradas y a saber qué era esto. Qué movida, ¿eh? Mira qué humildes, ¿eh? Estos barquitos de aquí, si luego comparas con los que se ven por ahí al fondo. Es que ahí hay yates que tienen el tamaño de pequeños cruceros, ¿eh? Ese yate, por ejemplo, tiene el tamaño perfectamente del Ondius en el que fui a Tristan da Cunha. Mira estas bestias, tío. Esto sí que es una barbaridad. Estos son los 3 yates, creo que más grandes del puerto, ¿eh? Hay ahora mismo. Lo curioso es que tienen bandera de las Islas Marshall y el del medio, eso es una colonia británica. ¿Cuál será? Alguna del Pacífico, eso tiene que ser una isla del Pacífico. Y este de aquí, más grande todavía. Vaya festival hay aquí en el puerto de Mónaco. Y me imagino que entre los barcos que no atracan en el puerto puede haber barcos más grandes todavía a veces, ¿eh? Mira estos dos, estos tienen otra bandera que tampoco sé cuál es. Ahí se repite la de la colonia esa británica. Y estos dos tienen una bandera muy rara. Esa bandera roja británica es utilizada por yates y barcos civiles registrados en territorios británicos, Reino Unido, Islas Caimán, Isla de Man, Bermudas y Gibraltar, entre otros. Y aquí tenemos el crucero de cerca, Viking Mars, y es de Bergen, tío. Es de Noruega este crucero. Pero parada técnica, parada turística en Mónaco. Qué diferencia, ¿eh? Entre Mónaco y Noruega. Mira los coches que te puedes alquilar por un rato para dar un paseo por la ciudad. MonacoClassicRides.com. Lo llego a saber un poquito antes y quién sabe, ¿eh? A lo mejor me da el venazo. Y me acabo de enterar que hay un barcobús, que es este de aquí, que cruza el puerto, te lleva de un lado al otro del puerto y vale 2 euros nada más, así que vamos a probar. ¿Por qué no? Vamos literalmente ahí enfrente. Autobús de Mónaco, 100%. Bonjour. Bonjour. Voilà qui est fait. Merci. Merci beaucoup. De allí para aquí venía vacío, pero de aquí para allí vamos 2 personas nada más. Not bad, ¿eh? El paseíto este, mini paseíto por el puerto de Mónaco, navegando en aguas de millonarios. Y ya estamos aquí, chaval. Han sido literalmente 3 minutos, 4, 5 como mucho, nos da ahí enfrente. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée. Hello. Qué guapo, ¿eh? Transporte público en Mónaco. Dios mío, de vuelta en la plaza del casino y aquí el show ha subido de nivel, ¿eh? Mucha más gente, muchos más cochazos. Y es que ahora está abierto el casino, ahora ya tiene que haber gente jugando dentro por la mañana. Creo que abre a las 2 de la tarde las salas de juegos. Mira esto. Y este hotel de aquí no era consciente del nivel hasta ahora. Me ha dado por mirar precios de habitaciones en Google. Empiezan en $4.000 la noche. Tiene que ser el, no sé si capaz que no el mejor, pero uno de los más top de todo el país. Con razón hay los coches que hay ahí aparcados. Bentley, un Ferrari, otro Ferrari, Lamborghini. Y aquí atrás está uno de los últimos sitios que quería visitar esta tarde antes del casino y es el centro comercial Le Métropole. Es un centro comercial de lujo. Quiero echarle un vistazo. Creo que es un centro comercial exclusivamente de marcas de lujo. Hasta ahora no reconozco ninguna marca, pero no me hace falta mirar precios para saber qué es caro. Dios mío. ¿Cuánto valdrá un café ahí? Es que mira la estética, tío.
Mamita. Ah, Boss. Esta me suena. Hermès. Esto también me suena. Es que todo parece como... Más que estés en un palacio que en un centro comercial. Gafas de Versace, Dior, Saint Laurent, Gucci, Chanel, Prada. Ah, bueno, hablando de Gucci, tienda de Gucci. Esto se pone interesante, ¿eh? Vamos a seguir bajando a ver si reconocemos más marcas. ¡Hostia! Una marca normal. Una tienda normal, si tenemos FNAC aquí. Aquí puedo comprar yo también. Bueno, pues eso es un FNAC de toda la vida. Gigante. Bueno, quién sabe si he pasado por alto varias tiendas, pero al final tampoco he visto tantas marcas que yo conozca. Había muchas de tiendas con nombres propios, supongo que serán diseñadores de moda conocidos, pero entre los que estén muy dentro del mundo de la moda. Y sobre la galería está el Hotel Metropol, que es otro de los ultra tops de la ciudad. Hotel Metropol para esta noche, 1.000 euros. No es lo mismo que el Hotel París de ahí, pero 1.000 euros la noche, me cago en... Otra grada, una tribuna del Gran Premio de Mónaco que aún no han desmontado, y es que creo que esto es justo encima de una de las curvas míticas del circuito. Y chavales, aquí está, los que veáis Fórmula 1 lo vais a reconocer al instante. La curva posiblemente más famosa del Gran Premio de Mónaco. Hay hasta espectadores aquí y no es Gran Premio. Yo creo que es sobre todo para ver el desfile de cochazos que van pasando por aquí, como el que viene, mira el BMW que viene por ahí. Toma ahí. Mira quién viene por aquí también, Ferrari. Vamos ahí. Justo detrás tienes este Fairmont Monte Carlo, otro hotelazo. Y aquí pues nada, también tienes Porsches, Mercedes, más Porsches, Ferraris. Pero es que, en serio, yo creo que la gente está aquí simplemente para ver cochazos pasar. Es que no paran. Es que en verdad es entretenido, ¿eh? Mira el Lamborghini. Toma ya. Hostia, no lo había visto. Mira la placa. Fairmont Hairpin, the world's most famous bend. La curva más famosa del mundo de Monte Carlo. Y nada mal, ¿eh? Ver la carrera sentado en esas gradas sobre esta curva. Hostia, también te digo una cosa, acabo de pensar, ¿te imaginas que tienes una de estas habitaciones en estos balcones cuando es el Gran Premio? Capaz que hay que reservarlo meses, si no muchísimo. Mira que dos se van a cruzar. Y lo que tiene que valer los fines de Gran Premio. Es un hotel de 4 estrellas. Para una noche normal vale, casi 600 euros. Porsche clásico. Pues imagínate el fin de interior lo que valdría. Otro Bentley para arriba. Ahora tengo ganas de venir un día al Gran Premio de Mónaco, porque es que la locura que es que corran por aquí, por mitad de la ciudad, tío. Tiene que ser una pasada. Hostia, mira lo que viene por ahí, vais a ver. ¿Qué es eso, tío? Es que es loco porque va uno andando tranquilamente por Mónaco y cada 2x3 vas escuchando de fondo, ¿sabes? Acabo de descubrir otra cosa heavy. Estamos detrás del casino, otra especie de terracita, jardín. Mirad lo que he descubierto así de casualidad. Las huellas de futbolistas famosos. Roberto Baggio, Eusebio, tío. Pelé dejó sus huellas aquí en 2012. La madre que me parió, Alfredo Di Stéfano en 2004. Diego Armando Maradona en 2003. Michel Platini. Dino Zoff. No, esto es una locura. Puskás, tío. Ronaldo Nazario. Romario. Pablo Rossi. Stoichkov, tío. Del Piero. Es que sí, pensaba que eran unas poquitas ahí, pero continúa por toda la plaza esta, ¿veis? Beckenbauer, Totti, Figo, Andrés Iniesta, Luján, 2014, pisó ahí. Suficiente porque no acabamos. Ahí está de nuevo el puerto. Pero en serio, menos mal que hay estas placitas, estos jardincitos
para relajarse y alejarse un poco del bullicio, porque qué barbaridad. Cada vez hay más coches aparcados aquí, a la entrada del casino. Ah, no. Just open the bar. Pues... Okay, no cap inside. Ah, ok. Thank you. Wow. El Casino de Montecarlo se encuentra en el centro del distrito más ostentoso de Mónaco. Es un casino de lujo a donde acuden a jugar multimillonarios de todo tipo. Deportistas, celebridades, aristócratas, magnates, inversores, y cada año genera cientos de millones de euros de beneficio a la empresa que lo regenta, que es mayormente estatal. El complejo del casino incluye también el Gran Teatro de Montecarlo, una ópera y una casa de ballet. Abre todos los días de 2 de la tarde a 4 de la madrugada y por las mañanas está abierto para visitas turísticas. Lo más curioso es que las personas con ciudadanía monegasca no tienen permitido el acceso a las salas de azar. El fucking casino de Mónaco. Hostias, no voy a poder entrar, ¿eh? Hay un código de vestimenta. Ni pantalón corto ni camiseta corta. Puta madre. Y 20 euros, vale. Excusez-moi, entrer comme ça c'est pas possible, ¿eh? Pantalón long. Bastante fracaso ese intento de visita al casino, ¿eh? He podido entrar al hall, ver un poco el edificio por dentro, pero el casino no lo hemos visto. Es nuestra mancha del final del día, tío. Mañana por la mañana podría intentar acceder, pero claro, mañana no habrá gente jugando por la mañana. Y tampoco sé si me van a dejar entrar con... Es que el otro pantalón que tengo es otro pantalón corto. No sé cómo no lo pensé, tío. Buenos días, mira, acabo de encontrar otro pequeño boulevard peatonal que baja hasta el casino y esto es otra excentricidad máxima. Aquí tienes Saint Laurent, Dior, Bulgari. Domingo, 9:30 de la mañana y en verdad está guapísimo el paseo, ¿eh? Pero está tranquilísimo. Prada, otra entrada al Hotel de París. Mira, Cartier por aquí también. No han abierto estas tiendas aún, ¿eh? Y ahora sí que hay sitio, ¿eh? Un montón en el Café de París. ¿Será posible desayunar aquí? Habrá código de vestimenta y toda la pesca. Mira, la carta de desayunos. El desayuno es el amor de la mañana. Con eso estoy de acuerdo, ¿eh? Pero, mira, zumos, 9, 12 euros. Los cafés, 6, 7, 8, 9 euros. Huevos, 15 euros. Estos sí son precios, estos sí va. Que el Café de París al lado del casino. Trufas, caviar para desayunar, copas de champán. He tenido suerte, se está llenando rápido. He pillado la última mesa con sombra porque la sección de ahí al final no está abierta. Y nada, resulta que el casino, que lo tenemos aquí, dije ayer que quería intentar entrar. Hay visitas turísticas a partir de las 10 de la mañana, pero para las cuales también hay código de vestimenta. Tampoco podría entrar en pantalón corto. Y bueno, es básicamente ver el edificio por dentro. Tampoco puedes entrar a la sala de juegos para verla. Entonces bueno, un poquito ya lo vimos ayer y ya está. Una lástima, habría estado guapo verlo ahí en acción, pero bueno, esa es la manchita que nos llevamos de Mónaco. Y ojito, zumo naranja natural, café con leche, un croissant y una napolitana chocolate. Esto es un menú de desayuno, 25 euros. 25 eurazos, chaval. Eso sí, el croissant es un buen croissant, pero no el mejor que me he comido. Pensar que este croissant puede valer fácilmente 6-7 euros, Mira este Lambo, chaval. El show es 24/7 aquí, Y una última mirada panorámica de Mónaco y a las preciosas vistas de la Costa Azul. Y ahora me marcho a la estación de trenes para dejar atrás este país. Y aquí estamos de nuevo. Hoy parece que por alguna razón sí, Les Arcs Draguignan. Eso es lo que tengo que ir. Eso es lo que va lo más cerca al aeropuerto de Niza posible. Lo que tengo que ver es dónde comprar los billetes. Es aquí. 22 euros, mamita. Bueno, esto sale del andén C, que es este de aquí.
Flipas, ayer por la tarde no había ningún tren aquí. Hoy hay dos. Hoy sí, y también hay gente. Tiene algo de vida hoy la estación. Aquí está mi tren, chavales. Les Arcs Draguignan. Tú, qué buen tren, Y nos vamos. Ahora sí que sí, dejamos atrás Mónaco. Esto ha sido un día en el país más pequeño del mundo y el más rico o uno de los más ricos. Ha sido interesante. Espero que os haya gustado y nos vemos.